Continuamos con su programa En Nombre de la Democracia. Yo estoy aquí con el hombre de rana, lástima que él no vino vestido de rana, Andrés Dirosier Montaz. Y antes de irnos a la pausa hablábamos realmente de ese gran hombre del fusil, Francisco Alberto Camaño Deñó. Y le preguntaba yo a él por qué tantos historiadores han doblado la verdad. ¿Por qué los restos de Camaño aún no han podido descansar? Bueno, ya, aunque simbólicamente fueron llevados al Panteón Nacional. Ajá. Pero tienen que descansar porque ya la verdad se ha dicho, que fue fusilado, que fue incinerado, y lo poco que se quedó lo desaparecieron. Entonces, la historia... Se le temía tanto que había que desaparecer sus restos. Esos son acciones de hazaña que se ensañaron contra su cadáver, ya después de muerto. Porque esa es parte de la cobardía de los adversarios de nosotros, porque eso fue una hazaña que ellos hicieron, ensañaron en hacer esa acción, porque ¿para qué? Después del hombre muerto, ¿para qué? ¿Para qué desaparecerlo? Para desaparecer, entonces... Sin embargo, se mantiene. Sí, aquí ha habido una oligarquía, licenciada, como comenzó la oligarquía cuando derrocaron a Bosch, que Juan Bosch, cuando lo eligen presidente de la República, no destituyó esos militares jerarcas, trujillistas, recalcitrantes, como por ejemplo, el propio Camaño y Morello López se enfrentaron contra Belisario Peguero, que era jefe de la policía, por la corrupción que había. Y ellos fueron arrestados, mandados a buscar por Rick Cabral, el presidente. Donald Rick Cabral. Fueron a mandar y le ofreció 20 sueldos, eso me lo dijo a mí Morello López, en un acto que se celebró cuando Hipólito Mejía, en el Banco Central, que lo mandó a buscar los dos y lo llevaron, le ofreció 20 sueldos para que dejaran eso así. Y ellos unánimemente le dijeron, no, nosotros no venimos aquí por sueldo, nosotros venimos aquí a denunciar la corrupción que hay en el país. De acuerdo. ¿Usted podría resumirme en breves minutos lo que fue el motivo que detonó la guerra del 65? Bueno, cuando le dan el golpe de Estado, o mejor dicho, cuando el pueblo elige a Juan Bosch, se hace una ilusión. Vivió una emoción. El pueblo dominicano. Vivió una emoción. Porque fue electo con más del 60% de los votos en aquella época, 59 si mal no recuerdo. Y esa ilusión que el pueblo se hizo de ver un país libre después de una férrea dictadura, de una sanguinaria dictadura como Rafael Leónidas Trujillo Molina, que no duró 31 años, duró 30 años, 9 meses y 15 días. O sea, fue el periodo de Trujillo, asesinando, robando los recursos del pueblo. Entonces, el pueblo se hace esa ilusión y cuando le dan el golpe de Estado a Bosch, el pueblo se indigna, tanto los dirigentes políticos como el pueblo dominicano y también los sectores militares, porque Rafael Tomás Fernández Domínguez era el jefe de la escolta de Juan Bosch. Ajá. Y él, desde el momento que derrocaron a Juan Bosch, quiso hacer oposición y Juan Bosch lo frenó, le dijo que no. Señor Montaz. Ahí era que comenzaba, ahí que debía comenzar la Revolución de Abril. ¿Y qué hay de cierto de que en el fondo no fue derrocado, sino que él escribió una carta y simplemente puso su renuncia? Óigame, Juan Bosch viene de una escuela de líderes democráticos. En aquella época existían también la sentencia de los dictadores, como eran varios Stroessner en Paraguay, Tachito Somoza en Nicaragua, y así en Cuba. Entonces Juan Bosch está ligado a un grupo, a una escuela de líderes democráticos. José Figueres de Costa Rica, Salvador Allende de Chile, el propio Fidel Castro donde estuvo, y así tuvo varios amigos, Rómulo Betancourt en Venezuela,
que Rómulo Betancourt vivió aquí en este país y vio cuando Horacio Vázquez se tuvo que ir cuando Trujillo cogió el poder porque él protestó en contra de lo que hizo Trujillo. Entonces ese fue un amigo enemigo que él tenía desde tal entonces. Juan Bosch era amigo de Rómulo Betancourt. Tanto es así que Trujillo mandó, los primeros Somberranas, ahí lo digo yo, que se le prepararon aquí, fue para ir a hacer un atentado a Rómulo Betancourt a Venezuela. Y dinamitar ¿Incluido usted? Perdón, no, yo no estaba en ese grupo. De ese grupo entraron más de 500 hombres. De los 500 se redujeron a 50 y se graduaron 26. Wow. Por los ejercicios rigurosos que habían. Entonces el objetivo era ir a dinamitar los pozos petroleros a Venezuela y a atentar contra Rómulo. Entonces ese plan se develó y Trujillo desistió. A Venezuela le hacen el atentado a Rómulo Betancourt a través de Johnny Abe García, unos sicarios. Ese sí rinde, ese Johnny Abe, porque no hace creo 3 años que se dijo que estaba en Nueva York, incluso se mandó una foto y rodó muchísimo. Murió hace mucho tiempo. Ese fue que llevó el plan pagado por Trujillo y unos sicarios venezolanos. ¿Usted me entiende? Entonces, este era el primer grupo. Del grupo mío, segundo grupo de los Somberranas, fuimos a Boca Chica en febrero del 1962, 100 y pico, y nos graduamos 8. Le voy a hacer una pregunta ingenua. Una pregunta ingenua es, ¿realmente pesa más lo que se llama el poder militar que el poder del pueblo? Porque usted dijo que Juan Bosch fue escogido como la gran esperanza de la libertad después de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Sin embargo, lo hicieron o provocaron y lo sacaron del poder. Mire, yo le decía... ¿Por qué ese pueblo que salió a la calle a votar no volvió a salir a reclamar el retorno de Juan Bosch? Esto es lo que le decía, que Rafael Tomás Fernández Domínguez hizo el intento de darle un contragolpe, pero Juan Bosch no lo apaciguó. ¿Qué sucede? Que había una oligarquía, oiga, los militares, cuando Juan Bosch gana, la Iglesia Católica, que le hizo una campaña feroz en contra de Juan Bosch, acusándole de comunista. Ahí hay un tal Marcial Silva, que era un sacerdote, y la Iglesia Católica estaba, después de haber coqueteado con Trujillo los años, porque usted sabe que Trujillo logró con el Papa de Roma en 1957, claro, el famoso concordato. Así es. Para que la iglesia viviera como reyes. Y él aquí bautizaba cuantos niños nacían. Exactamente. Entonces, esa oligarquía de los militares, la iglesia, lo económico, porque le afectó, se mantuvo automáticamente conspirando antes de Juan Bosch juramentarse y después. Entonces, es la oligarquía que derroca a Juan Bosch por los intereses que le afectaban. Claro. Entonces, ahí es que el pueblo entonces se indigna con ese derrocamiento, pero se indigna más cuando llegan los americanos en 1965, 28 de abril, comienzan a rondar, a dividir la ciudad, que estaba la ciudad en combate, la parte norte, la parte históricamente se ve cuando, entonces, cuando comienzan los ametrallamientos. Cuando el pueblo ve que vienen esos americanos, entonces su madre biológica, que es la madre, y la madre patria, que es su segunda madre, el pueblo la vio agredida. A su segunda madre la vio agredida. Entonces ahí es que el pueblo, además de nosotros haber derrotado a los opositores a Bosch, lo derrotamos porque lo dice el embajador americano en su libro que escribió, que el 27 de febrero en la tarde, después de los combates, el 27 de abril, después de los combates, nosotros derrotamos a los soldados de San Isidro. Él fue allá y encontró a los generales, a los coroneles llorosos, sudorosos y llorando, pidiéndole la intervención, porque le afectaba sus intereses. Ese Elías Wessing era un líder en la Fuerza Aérea Dominicana. Y realmente... Y él fue el que más oposición hizo, Elías Wessing. De manera que esa oligarquía que se mantuvo ahí,
se fue que dio como consecuencia del derrocamiento de Bozo. Ahora, una pregunta importante para mí. ¿Cuál es la conclusión que usted tiene de lo que fue toda esa lucha de lograr lo que se llama tener una democracia? ¿Cuál es el comportamiento hoy? ¿Realmente estamos nosotros como dominicanos, los hombres que deben estar cuidando nuestra soberanía desde su punto de vista, lo están haciendo? Mire, Abril dejó un legado para este pueblo. Porque, por ejemplo, con ese gobierno de facto que nosotros teníamos, don Henrique Cabral, usted sabrá que el primer triunvirato que tuvimos nosotros después del derrocamiento de Juan Bosch no fue don Henrique Cabral. El primer triunvirato que tuvimos fue Emilio de los Santos, que era el presidente de la Junta Central Electoral. ¿Y por qué se conspiró contra ese triunvirato? Entonces, cuando Manolo Tavares se va a la montaña en noviembre del 63 con sus hombres, entonces fueron hechos prisioneros y fusilados. Ahí es que Emilio de los Santos renuncia como triunvirato y eligen a Ronald Cabral. Entonces, si no se da Abril, nadie sabe la consecuencia de este país donde cómo estuviéramos nosotros, porque si usted lee la historia... Si fuéramos una pequeña colonia, ¿verdad? Si usted ve la historia de mi país, cuál ha sido de los generales, de los golpes de Estado, aquí no se ha dado un golpe de Estado más después de la guerra de Abril. Se le puso un sello a los golpes de Estado que se daban antes. Era una secuela. Luego de los golpes de Estado también, aquí se dejó un legado que fue esa madre de la educación dominicana, fundada en 1538, nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. A partir de ahí se creó un movimiento renovador donde se le daba cabida a todos los estudiantes de bajos recursos. En la universidad solamente eran las élites que estudiaban. ¿Usted está fielmente convencido de que los principios de ayer se mantienen hoy para defender nuestra soberanía? Negativo, no se mantienen. Ya la juventud, oiga, yo sí hago una comparación, y es cuando se formó la Trinitaria, Duarte, Sánchez y Mella, Duarte tenía 25 años. ¿Un jovenzuelo? Mella tenía 24 y Sánchez 21 años. Esos jóvenes, usted lo compara con esos jóvenes de la edad de hoy. ¿Y qué hacen los jóvenes de hoy? Pero no solamente Duarte, Sánchez y Mella, Manuel Aurelio Tavares Justo murió, no tenía 60 años de edad. Oiga, Rafael Tomás Fernández Domínguez, que fue el ideólogo de la Revolución de Abril, murió, tenía 31 años cuando murió. Lora Fernández, que fue en el Matún, donde yo participé también, Lora Fernández tenía 36, 37 años. Estos eran los directivos de la Guerra de Abril, jóvenes con todos los coroneles eran jóvenes que no llegaban a 40 años. Pero si usted lee la historia de José Martí, por ejemplo, José Martí murió a los 41 años, Luperón murió a los 57 años. Toda la lucha que ha habido aquí ha sido de la juventud. Entonces, yo cuando doy mis conferencias en las escuelas, yo le digo... ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la juventud? ¿Cuál es la comparación que usted hace? Juventud, divino tesoro. Juventud, ustedes son, como decía Rubén Darío de Nicaragua, ustedes son el futuro de este país. Capacítense, edúquense. Ustedes son el sueño de la patria, siempre y cuando ustedes cojan el camino correcto, estudien, capacítense, luchen, que ustedes serán los futuros presidentes de este país. Pero lean, estudien, lean su historia, porque como decía Carlos Marx en su prédica, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir sus errores. Entonces yo le digo a los estudiantes, lean y estudien, créanse, amen su familia, hagan la base de la familia como los el núcleo familiar en este país es lo que está más perdido, está muy disfuncional. Pero hay patria todavía, licenciada. Yo creo, tengo la esperanza, yo lucho, yo oriento a los estudiantes, le digo, luchen, capacítense, porque la lucha que se ha librado, esa bandera tricolor que nosotros tenemos, ha sido producto de mucha sangre, de mucha lucha.
Entonces usted tiene que inmolar a esos grandes personajes que hemos tenido. Y nosotros le llevamos ese mensaje a los estudiantes de hoy día. Y le llevamos el mensaje al país de que todavía hay patria. Yo creo que ya una vez terminada esa historia de corrupción y robo que tenía este país, yo creo que a partir del año 2020, aquí yo creo que las cosas se van a ir organizando de otra manera, en la medida que se eduque el pueblo. Sí, pero tenemos un problema ahí, así como tenemos de frente al mar, ahí en el malecón, así tenemos un problema dominico-haitiano, y muchos analistas políticos entienden que hay detrás sectores que quieren y que están trabajando para lo que es realmente una llamada pacificación de haitianos en la República Dominicana, y que todos debemos convivir, y que para el 2030 han planteado algunos analistas, pues República Dominicana no será de 10.5 ni de 11 millones, sino que ya seremos los 25 millones, porque estaremos unidos en el 2030 con el hermano país de Haití. ¿Cuál es su visión de ese problema? Número uno, licenciada, ese humilde y pobre pueblo vecino de nosotros también tiene su historia, una historia brillante. Lo que pasa es que ellos no han sabido canalizar su política, su situación, porque usted sabe que el primero que abolió en América fue Toussaint Louverture, abolió la esclavitud. Toussaint Louverture. Después de Toussaint Louverture viene el presidente de Salines y coge la presidencia, y él hace una matanza contra los blancos y los mulatos. Y la Constitución de Haití dice que allí debe gobernar un negro. ¿Usted sabía eso? La propia Constitución. La Constitución dice... Pero esa Constitución también dice que la isla es única e indivisible. Decía Toussaint Louverture, pero oiga, usted sabe que es lo que yo digo a mucha gente y a mis estudiantes, que el descubrimiento de América a nosotros nos trajo una desgracia. ¿Cuál fue la desgracia? Que nuestras razas aborígenes fueron extinguidas. Fue abolida totalmente. Entonces comenzaron a traer africanos, esclavos africanos, para sembrar la caña, sembrar el algodón, sembrar el tabaco. De ahí es que sale un buen refrán que dice que nos engañaron, nos dieron espejitos por oro. Entonces, ¿qué pasó? Que nos traen, ¿y qué pasó con esa población que se situó en la parte occidental? Que Francia, la colonia que más riqueza le aportaba a Francia era Haití, 1700. ¿Qué trae como consecuencia eso, licenciada? Que a nosotros la isla fue fraccionada con el Tratado de Ruizy en el 1697. Una parte oeste haitiana y una parte española. Después con el Tratado de Aranjuez. Y después vino el de Basilea. Ratificaron los puntos cardinales, que era de la Bahía de Manzanillo hasta el puente hasta el río Pedernales. El tercer tratado fue el famoso Tratado de Basilea, que entonces a nosotros nos le regalan nuestra parte española a Francia, a cambio de que Napoleón retirara sus tropas de Cataluña, en España. Napoleón invade a Cataluña y tenía esa parte tomada para Francia. Entonces, ¿qué hace Francia? Le dice ¿qué hace España? Le dice, para que tus tropas se vayan de mi territorio, te voy a dar la parte española. Entonces, esa es la desgracia que a nosotros nos cae entonces. Dios mío, vivimos de desgracia en desgracia. Licenciado Montaz, ¿dónde pueden los ciudadanos, para rememorar, recordar y aprender lo que no saben de la Guerra de Abril, esta interesante obra? Mire, yo mandé humildemente a imprimir el 20 de abril del 2012. Yo mandé 1000 ejemplares. Se me agotaron porque cada vez que doy la conferencia en las escuelas, yo le doy 3 ejemplares. Ahora ya yo estoy solicitándole a Efemérides de Patria que me reimprima, porque fue allá en el canal. Una nueva edición. Una nueva edición allá en el Nuevo Diario. El señor Percio Maldonado fue que me mandó, me aceptó, que me hizo un libro. Qué lindo, qué como lindo. Usted está allá, como usted tiene relaciones con esa gente, yo quiero reproducir una cantidad, pero hablé con Efemérides de Patria y ellos me van a
hacer la gestión. La nueva edición. Sí. Señores, este ha sido un programa no más, sino muy interesante con el hombre rana. A propósito, ¿por qué lo de las ranas? ¿Por qué rana? Cuando se creó la escuela, los hombres rana, fue en Italia. Que los profesores de nosotros eran todos italianos y habían 2 japoneses. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, entre Francia e Italia, los italianos prepararon los marranos conjuntamente con los hombres ranas. Los marranos eran los submarinos que los hombres ranas, buceando, le colocaban a los barcos franceses. De acuerdo. Entonces, ese fue un nombre que se le dio hombre rana, porque rana. nosotros raneábamos, nosotros éramos aire, mar y tierra. Aire, mar y tierra. Señor, he tenido el placer de tener un hombre aire, mar y tierra, un hombre rana, que vivió toda una experiencia histórica que es un legado para República Dominicana, para la defensa de nuestra soberanía, y también él es un ejemplo de lo que es el valor patrio. Gracias por haber estado en este programa En Nombre de la Democracia y nos vemos el próximo fin de semana.